les pido las disculpas del caso, escapaba a mis manos ya, no podía hacer más nada. Más bien, nos faltó una hora de clase, entonces yo voy a continuar la clase que estaba pendiente y si no hay ningún inconveniente, hoy nos quedamos media horita más y la semana que viene media horita más y recuperamos lo que nos faltaba para que no se queden con el material a medio. Bien, Ramas. Ok, vamos a, permítame subir. Bien, el método que nos quedó pendiente, nos quedó a medias, vimos toda la introducción, hicimos varios comentarios de cómo nos acercábamos al texto, dependiendo o enfocándonos en el vídeo de la caverna y cómo eso influenciaba en todo lo que teníamos que hacer. Bueno, desde ese punto de vista, entrando al método sintético, el- quien trabajó este método hace muchos años fue el doctor Gray del Instituto Bíblico Moody en Chicago. Él hizo un escrito, un libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tan detallado, pero a la vez tan resumido, y abarcó todos los libros de la Biblia en un solo tomo, pequeño. Y cuando le dijeron cómo él había logrado hacer todo esto, él citó que el método que había usado era el método sintético. Entonces él lo hizo prácticamente como gestor del público dentro del área de los estudios bíblicos. Y se dedicó a tomar una idea, a trabajar un libro, a trabajar todo un párrafo, todo un capítulo, y como dice el término, dice la palabra, resumirlo, sintetizarlo. El método consiste en resumir o compendiar lo que más se pueda, un pasaje, un libro de la Biblia, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, un párrafo largo, por ejemplo, supongamos que se quiere tomar eh, todo el Sermón del Monte, por ejemplo, y compendiar todo el Sermón del Monte con este método. Es una manera. Otra forma es, por ejemplo, fuera de los libros bíblicos, tomar las parábolas y compendiarlas todas. Tomar la vida del rey David, se juntan, se resumen de la mejor manera, sin perder el contenido, sin dejar de lado las cosas importantes, y vamos a ver ahora cómo y por qué es tan útil cuando uno lo quiere utilizar. Normalmente, cuando nosotros miramos un mapa, este es el mapa del mundo, y les pediría que observemos el mapa. Obviamente, si yo les dijera a ustedes, a ver, díganme, ¿cuál es el río más importante que cruza por Rusia? Obviamente, primero tendría que ubicar dónde está Rusia y ubicando dónde está Rusia, empezar a mirar así tan pequeñito, hasta con lupa, si hay algún río que se ve. O si preguntáramos, por ejemplo, ¿no? Ubiquen las montañas más altas en América. O está en América del Norte o está en América del Sur. Tendría que empezar a buscar. No sería viable. Entonces, el método sintético va de lo más visible hacia lo menos visible. Por ejemplo, que dijéramos, muy bien, vamos a ubicar eh, en Sudamérica las fronteras o las zonas selváticas de Brasil y Perú. Entonces buscaríamos Perú, que lo tenemos según la imagen hacia la mano izquierda, en la parte inferior, y al lado tenemos el nombre grande que dice Brasil, y tenemos toda una parte que está en verde. Entonces le dije, bueno, en esa zona que está en verde se ubica todo el cauce del río Amazonas, que a nivel mundial ya se ha comprobado que es el río más largo del mundo. Entonces vamos de lo grande, de lo macro, como se dice, a lo mínimo, a lo micro, a lo pequeño. Para entender eso que les explicaba, dice el doctor Gray, miraríamos primero un mapamundi y después
de Más hoja Darwin. grande, tráete, ahí está, hay que imprimirnos antes que nos olvidamos. Creo Está que bien. creo que tu audio ascenso está prendido. Por favor, si lo puedes apagar, se cruza con lo que estamos hablando. Miramos un mapa mundi y después de dar esa mirada general a todo, lo más obvio, lo más inteligente será considerar los hemisferios, norte, sur, los continentes, americano, europeo, asiático, etcétera, las naciones, como mencionamos, sea Rusia, sea Brasil, sea Perú, y por último, veríamos sierras, ríos, lagos, porque sería absurdo y tedioso, muy difícil, si lo hiciéramos al revés. Empezáramos por las cosas pequeñitas para llevarlas a cosas grandes. Ese sistema, que ir de lo pequeñito a lo grande, es el que normalmente casi todas las personas, o todos los que se acercan a la Biblia, trabajan así la Biblia. Se olvidan y van de lo pequeñito y a lo pequeñito quieren sacarle algo grande. Y según el método que el doctor Gray presenta, es busquemos lo grande y después se podrá ir a lo pequeño. ¿Por qué plantea él esto así? Primero dice lo siguiente, ¿cómo trabajamos el método? Leer repetidas veces un libro por vez, como sugerencia y consejo a ustedes. Si son miembros de un grupo de estudios, si ustedes son los encargados de la iglesia, si ustedes son los encargados de las enseñanzas bíblicas o de escuela dominical, o maestras o maestros, o enseñan a jóvenes o adultos, y se pretende enseñar la Biblia, no se extiendan en sacar un montón de cosas de la Biblia. El método sintético es bien fácil. Plantea y propone. Comience por un libro a la vez. Cuando decimos empezar por un libro, no significa, voy a empezar Génesis, Éxodo, Levítico. No, 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 no es un orden en ese sentido de seguir los libros. Es elegir un libro. Entonces, supongamos que usted dijera, ya, yo quisiera que voy a hacer estudios bíblicos con jóvenes y quisiera enseñarles a los jóvenes la importancia de la vida con Jesús, de caminar con Jesús, de ser un buen cristiano. Entonces me tengo que ir a los evangelios. Entonces supongamos que toma uno de los evangelios. Vamos a suponer que usted toma el evangelio de Mateo. Pero si usted quiere enseñar principios de cristianismo a los jóvenes basado en la vida de Jesús y toma el libro de Mateo, el paso siguiente es lea el libro, no una o dos veces, varias veces. Conozca el libro. Por eso se recomienda empezar por libros pequeños. Imagínense que no quiero enseñar los salmos. Yo me voy a leer varias veces los 150 salmos. No estaría mal, pero me demoraría muchísimo. Entonces, tome un libro pequeño. Si quiere hablar de los evangelios, empiece por el más corto. Sería el Evangelio de Marcos. Si usted quiere hablar del pueblo de Israel, tome un libro pequeño, o en todo caso, si no hay partes pequeñas, un párrafo. Pues, hable de los inicios del pueblo de Israel. Comience con el Éxodo. Si usted quiere hablar de apoyo, guía, dirección para la iglesia, tome un libro. No agarre textos salteados que hablan de la iglesia. Esa es la forma en la cual este método nos puede servir. Leer repetidas veces un libro a la vez. Luego, respete los capítulos, versículos y párrafos. Lea, termina el capítulo, si el versículo tiene un punto y aparte, si los párrafos terminan y empiezan en otro lugar, respete eso, no corra, no avance de corrido. Los añadidos del texto, como son los títulos, que no se consideran parte del escrito, uy, perdón, disculpen un ratito, traigo la Biblia para mostrarles el ejemplo, un ratito. Disculpen, pensé que había traído la Biblia y había dejado en la otra mesa.
Bien, por ejemplo, si tienen su Biblia, me quieren acompañar, está bien. Busquemos, vamos a suponer, como ejemplo, Lucas capítulo 19. Ahí donde usted está, busque por favor Lucas capítulo 19. Cuando lo encuentran me avisan, por favor. Ya lo tengo, para no avanzar y avanzar juntos. ¿Listo? Tenemos a la mano Lucas capítulo 19. Bien. Edgardo, gracias por apagar. Bien, Lucas 19. Si nos fijamos, les voy a poner el ejemplo. Empezando el capítulo 19, hay un título, antes del 19:1. ¿Pueden decirme en la Biblia o la versión que ustedes tienen qué dice el título? Buenas noches, hermano. Jesús y Saqueo dice. Ok. ¿Alguien tiene algún otro título diferente? ¿Todos tienen el mismo título? Este es el título de la Reina Valera. Ok, muy bien. Más o menos en el verso 11, ¿hay algún otro título? ¿En 10, en el 11 o en el 12? Sí, ¿O va todo de corrido? ¿Qué dice? parábola de las 10 minas. Ok. Y si nos fijamos en el 27 y 28, ¿hay algún otro título? ¿O en el 40 y 41? 28, la entrada triunfal en Jerusalén. Ok, Y en el 45 es purificación del templo. perfecto. Gracias, hermano Víctor. Cuando nos referimos, Perdón, sí, sí. perdón, Cuando, pastor. Yo tengo la versión, la PET. ¿qué dice? A ver, el 19, Eh, ¿cómo empieza? en sí, la 19 empieza, solo dice saqueo. Bien, Después, después del 10, antes del 11, dice la historia de los 10 siervos. ok, Después, entre el 27 y el 28, dice Jesús entra a Jerusalén. bien, Entre el 40 y el 41, Jesús llora por Jerusalén. bien. Si se dan Y cuenta, el, gracias. ¿Hay más? sí, ¿Cuál? sí, entre el 44 y 45 Jesús va al templo. Bien, ok, gracias, Frank. Cuando nos referimos a respetar los capítulos, versículos, párrafos, y que hay añadidos del texto, los añadidos del texto que nos referimos son estos títulos. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, en el nivel que están estudiando ustedes, si no lo sabían, tienen que saberlo, y si lo saben, tienen que considerarlo, no olvidarse. Estos títulos que salen en los capítulos, en las diferentes porciones, en los textos, en las copias originales, no están. Las copias que existen es capítulo 19 y empieza en el 1 y termina en el último versículo. No hay títulos, no hay subtítulos, no hay divisiones. Esas divisiones, los que los han copiado posteriormente, siglos después, para que tengamos las versiones, ellos le han puesto los títulos como una manera de orientar y ayudar. Pero estos títulos no se encuentran. Entonces,
Cuando leamos para utilizar este método, no nos guiemos por esos títulos. No es, voy a leer el uno hasta el punto tal, porque ahí ya empieza otro tema. No, no, no hay otro tema. Es todo un capítulo completo. Entonces, cuando usted lea un capítulo que quiere usar este método, lea el capítulo sin detenerse en esos títulos. No se deje llevar por esos títulos. Primero, porque no están en las copias originales. Segundo, porque le van a distraer. Tercero, porque le van a dividir lo que usted va a hacer. Y usted va a perder la idea de que es todo un conjunto. No son bloques separados. Es un conjunto unido y no hay que separarlo. Entonces, cuando leamos, obviamente la mayoría de versiones tienen, no los tomemos en cuenta. En lo que usted tenga que preparar y estudiar, no tome eso en cuenta. Les pongo un ejemplo, miren, para que entiendan. Por ejemplo, esto está en Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 7 de Juan. ¿Cuál es el último verso? Busquen, por favor. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Comienza en el verso 1 y termina en qué versículo. ¿Qué número es el versículo que termina el Juan capítulo 7? ¿Lo encontraron? Sí, sí. ¿Dónde termina? En el verso 53 Ok. ¿Y dónde está el 53? ¿Seguido del está 52 o en el pegado al bloque 8? del capítulo 8. Ah, correcto. ¿Por qué? Porque no hay divisiones, no hay separación. Y como que ese texto quedó fuera, pero pertenece al capítulo 7, pero quedó empezando el 8, porque si ustedes se dan cuenta, dice, ¿no eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se No. fueron a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Sigue, no hay un corte. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando leemos y nos dejamos llevar por los títulos, cortamos lo que quiso decir el autor, o en este caso, Mm. perdón, el escritor. Entonces, durante la lectura, lo que tenemos que considerar son tres aspectos. El tema central del autor, cómo desarrolla el tema y Una qué consulta, por favor. plante Víctor. Eso implica que para estudiar, bueno, a ver, lo ideal para estudiar sería conseguirse una Biblia Sí, sin estos títulos y sí, obviamente sin los versículos, que sería un poquito complicado leerlos, sí, pero nos ayudaría. Es como que la imaginación te hace trasladar a ese correcto. tiempo y espacio, cosa que cuando tú lo lees ya por versos y por capítulos, es como que te han trabado ya, pues ya te lo han puesto el título, de pronto te estaba inspirando a ponerle otro título tú, ¿no? Y cuando tienes que enseñar podrías cambiarle de título, que Mira, obviamente no va a ser contradictorio. Va a concordar con aquello, pero será más contextual, ¿no? Donde lo enseñes. perfecto, Víctor. Es muy cierto. Cuando nosotros estudiábamos, cuando recién empezamos, nos pidió un profesor que si no tenemos una Biblia, al menos consideremos un Nuevo Testamento que no tuviera críticos. Todos se reclamaban que dónde vamos a encontrar, que eso no hay. Dijo, bueno, si ustedes quieren estudiar y ser buenos estudiantes en teología, busco. Y encontramos un Nuevo Testamento. Encontraron tres, cuatro, y dijeron, oye, miren que hay este y este, ya lo conseguimos todo, y nos fuimos nosotros. Entonces, ¿para qué hace esto? Y él dijo, muy bien, ahora abran el Evangelio de Marcos. Algunos ni siquiera encontraban, porque solamente ese Evangelio de Marcos y estaban buscando dónde empezaba. Dijo, muy bien, vamos a leer el Evangelio de Marcos. Díganme ustedes dónde empieza y dónde termina.
Y uno dijo, termina en el 16. No, 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 empezando desde el 1, capítulo 1, verso 1. ¿Dónde termina? Y éramos como 60 y tantos en la clase. Y nadie supo dónde terminaba. Todos decían diferentes cosas. Y algunos estaban, por un lado, con su Biblia así, miraban acá en su Biblia y miraban acá al otro lado así. Termina en tal, no, no, pues cierren la Biblia, no, no me busquen la Biblia. No, no me busquen la Biblia. O sea, díganme dónde ustedes leyendo creen que empieza y termina. Y lamentablemente no sabíamos. Porque como dice bien Víctor, estamos acostumbrados, no por mala intención, a parametrar lo que leemos. Entonces, digo, bueno, empieza ahí. ¿Dónde qué dice el Juan 8:1? La mujer se oprimía en el pelo. Pero eso es terminando el capítulo anterior. Sigue con el capítulo 7. Pero tenemos un título que lo corta. Que es difícil encontrar la Biblia completa sin los títulos, sí, es un poquito difícil. Pero el Nuevo Testamento sí vamos a encontrar. Hay Nuevos Testamentos que no tienen los títulos, eso sí. Pero lo que está diciendo Víctor es muy cierto. No deberíamos basarnos en los títulos que hay, porque no nos ayuda, no nos permite leer como debe ser. Entonces uno quiere ver qué dice el autor, y ya me pusieron un título. Entonces, ¿qué dice el autor? La mujer se oponía en adulterio. Pero eso no dice el autor. Eso es lo que me han puesto posteriormente. Y me dejo llevar por eso. Y como bien dijiste, lo otro que es interesante también es que podemos ponerle otros títulos que son acordes. Cuando hicimos el estudio, las primeras clases de la alimentación de los 5.000, como dije, ya entregué todas las lecturas 1, ya entregué todas, las 2 también. Estoy esperando sus lecturas, sus tareas 3. Perdón, lecturas no, ojo, trabajo práctico. Eh, de todas las personas que me presentaron sus trabajos, una más o menos, pero solo una me puso lo que yo les expliqué que era el milagro en la alimentación de los 5.000. Y me puso que era compartir. Solo una. Todos los demás me dijeron que el milagro fue multiplicar los panes, que Jesús multiplicaba, que la oración de Jesús multiplicó en abundancia para todos. Y no es así, porque eso no es la enseñanza, pero eso nos dice el título, Jesús y la multiplicación de los panes, o la multiplicación de los panes, o los 5.000 y la multiplicación. Y nos dejamos llevar por eso. Y ese no era el tema. El tema central allí es el compartir, el desprenderse y poder dar. Ese es el tema. Pero no lo vimos. Y así hay muchos, hay otros más. Ya más adelante les voy a decir cómo vamos, le va a ser la idea para hacer el trabajo final. Va a ser sencillo, no se preocupen. Pero nos influencia mucho. Entonces el método sintético nos dice, busquemos el tema central del autor. En algunos es fácil, porque abrimos la Biblia y ahí está. Escribo por tal cosa, ya nos lo dice. En otros no. De ahí vemos, según cómo va escribiendo, cómo desarrolla su tema. Y luego vemos cómo bosqueja, porque si no tuviéramos divisiones, sería más fácil darnos cuenta cómo poder bosquejar. Vamos a ver un ejemplo de este método en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar, obviamente, vamos a hacerlo sencillo, simple, para no extendernos mucho. El libro de Job. Si tomamos el libro de Job y aplicamos los pasos que acabamos de referenciar, vamos a observar que podemos acercarnos al texto y comprender qué nos está diciendo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? En las primeras ocasiones que leamos, buscamos el tema central, de qué nos está hablando. Es lo primero que hay que buscar. Teniendo eso como idea principal, ¿qué hacemos? Normalmente lo que se ha encontrado y se dice como tema principal, en el libro de Job es la lucha entre el bien y el mal. Y nos quedamos con eso. ¿Y qué resultados ocasiona? Y que todo eso pasa bajo el gobierno soberano o todopoderoso de Dios. Y ahí termina. Eh,
la falta de tiempo, la falta de conocimiento, la falta del espacio para poder investigar, no nos permite ver que hay pasajes que dicen mucho más de lo que el autor nos quiere comunicar. El siguiente paso, o sea, como tenemos que arrancar es leer. Como dijimos antes, leer una, dos, tres, cuatro veces el libro. Ustedes dirán, sí, pero tiene 42 capítulos. Entonces, si usted quiere hacer un resumen sintético, debe leerlo todo. Si usted quiere hacer un resumen sintético, por ejemplo, de las leyes, tiene que leer todo Levítico y gran parte del Deuteronomio. No puede tomar dos, tres leyes y decir, así dice. No, porque se genera un error. Por ejemplo, Jesús, aunque obviamente no usaba el método, nos da un ejemplo del método sintético. Él habla en el Nuevo Testamento y dice, en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él ha resumido toda la ley y todos los mensajes proféticos en dos. Amar a Dios, amar al prójimo y en una esencia base, como nos amamos. Ahí lo he resumido. Es un ejemplo, obviamente, es Jesús, de un método sintético utilizado. Volvemos a Job. ¿Qué podemos encontrar en la parábola? Primero, encontramos que la forma como fue escrito. Van a darse cuenta que hay partes de Job que están escritas un poco más a la izquierda y otros un poco más a la derecha, dependiendo. Eso es porque está escrito en prosa o en forma poética. De allí sería fácil o sencillo poder avanzar considerando otros temas que menciona el autor, que considera importantes. Por ejemplo, uno de los puntos importantes que considera es sus amigos, ¿no? Los amigos de Job y cómo enfrentan la tragedia y la situación de pecado. Si usted quiere pues, decir, ok, quiero ver la idea de pecado y va a dar un estudio sobre el pecado, no puede tomar ejemplos del libro de Job y sacar lo que hablan de pecado y llevarlo. Porque el concepto de pecado en el libro de Job es muy distinto a otros libros. Porque como usted se da cuenta, no tiene el mismo inicio. Segundo, otra cosa que se puede encontrar es la acérrima o fuerte defensa que hace Job de sí mismo, diciendo, soy inocente. ¿Por qué me pasa esto? Como dice popularmente, ¿yo qué hice para merecer eso? Es otro tema importante que hay en el libro. Tercer tema, la búsqueda a la pregunta, ¿por qué sufre el justo? O, como se ha dicho modernamente, ¿por qué el santo sufre? De una serie de temas que se trabajan, algunos como lo de Job, otros como lo ven los amigos, que no es lo mismo. Y en otros aspectos, ¿qué es lo que Dios le dice? Y son tres enfoques distintos de cómo ver el sufrimiento, hasta cómo ver el sufrimiento del enemigo. Quítale esto, dale el otro, toca acá, toca allá. Enfoques diferentes. Y otro de los temas también tocados es la paciencia. Cómo en medio de todo lo que sucede y todo lo que le pasa, Job aprende a esperar, esperar, esperar. Obviamente, la situación que se vive y al final es trágico. Nosotros podemos decir qué lindo, al final lo restituyó, pero yo le pregunto a usted, si usted es casado, tiene hijos, o es soltero o soltera, y tiene sobrinos, tiene ahijados, y por una desgracia, todos ellos mueren. Y más adelante, dentro de 5 o 6 años, Dios le permite tener otra vez familia y vuelve a tener otros sobrinos, otros ahijados u otros hijos. Le pregunto, ¿para usted sería igual? ¿Sería lo mismo para usted? Si se murieron 4, qué bueno que ya tengo 4 nuevos. Como si hubiera cambiado, no sé, cuatro ovejas que se murieron por 4 ovejas nuevas que me compré. Nosotros estas cosas no nos detenemos a ver.
Decimos, qué lindo, ¿no? Perdió la familia y Dios le dio otra. Pero usted aceptaría otra enseñanza, otra visión de entender qué es lo que Dios está queriendo decir. Eso es como ejemplo para entender lo que sucede en el libro de Job. No es solamente, es el bien contra el mal y al final gana el bien y Dios bendice a Job, ya está, se acabó. Los que aprendió en paciencia y superó la adversidad porque ya la superó, ahora es libre. No, no es así tan simple. No, no, no es tan sencillo. Es mucho más complejo. Es un ejemplo para entender la idea en el libro de Job. ¿Qué bosquejo podríamos elaborar en base al método? Lo podemos dividir de esta manera. El prólogo, capítulos 1 y 2. El diálogo, del 3 al 31. Las palabras del Diu, del 32 al 37. Las palabras del Todopoderoso, del 38 al 41. La respuesta de Job, del 42 del 1 al 6. Y el epílogo, la conclusión final, 42, 7 al 17. Más o menos sería un bosquejo del libro. ¿Qué sugerencias podemos tener para usar este método? Cada vez que se lee el libro, léalo completo. De una sola vez, de largo. No se detenga, no haga cortes, no haga paradas. Léalo. No haga uso de otros libros de consulta. A ver, ¿qué quiso decir acá el escritor tal? No use otros libros. Llénese primero del texto que está leyendo. Abra su mente a descubrir qué hay. Como nos decía Víctor, si no me equivoco. Metámonos en la historia del texto, trasladémonos a la época. O sea, no lo leamos de ahora que qué fácil. Tengo una Biblia en la mano, tengo libros de consulta, puedo llamar a fulano o a mengano para que me oriente. No, no, así no. Léalo desde esa realidad. ¿Qué tenía Job? No tenía luz eléctrica, no tenía agua potable. Vivía en un momento en el cual los patriarcas eran los encargados de dirigir una sociedad. Vivía rodeado de una serie de religiones y creencias diferentes. No dice, como escuché en un mensaje de un predicador, bueno, vamos a ver el ejemplo de Job para vivir como buenos cristianos. Pero si no había cristianismo en el tiempo de Job, Job no era cristiano. Es más, para muchos ni siquiera era judío, porque es uno de los libros más antiguos que tiene la Biblia. En el tiempo que ha sido escrito y sucede la historia, es antiguo. O sea, a veces decimos cosas que no son. Cada vez que lee el libro, procure enfocar la mente en algún aspecto que entienda en la narración. Entiende que quiere verlo usted como historia, entonces lea y ubíquese en la historia. ¿Quiere usted ver el aspecto teológico, cómo Dios obra? Ok, en todo lo que lea, ubique a Dios, cómo Dios hace, qué dice, cómo está presente, cómo parece que no está, pero sí está. ¿Quiere ver lo geográfico? Busque lugares. En dónde era esto, dónde sucedía, dónde quedaba. ¿Quiere ver lo biográfico? Céntrese en una persona. Todo esto ayuda para entender el método. Al leer, transpórtese, como dije hace un ratito, a la época, a esa circunstancia, a la vivencia que tuvo el escritor. ¿Quién escribió el libro de Job? No sabemos. Muchos dicen fue Job mismo, pero no sabemos. No tenemos referencia de tiempo. Es más, para muchos, no es que el personaje de Job fue un hombre que caminaba por la calle. Fue la vivencia de alguien, pero no se quiso usar su nombre. Entonces se le puso otro nombre. Existió el hecho, sí, pero el nombre que se utiliza probablemente se le asignó después para no hacer pública la tragedia de una persona. Todo eso es importante ir viendo y descubrir en el texto. Por eso hay que leerlo. Por eso hay que meternos, como se dice antes en Juan 6, escarbar para ver qué podemos encontrar. Vamos a un ejemplo en el Nuevo Testamento. Vamos a ubicarnos en la carta de Filemón, que es pequeña, es cortita y nos va a ser fácil. Eh, Primero tenemos que ver su contenido. Entonces, vaya, por favor, al Nuevo Testamento y busque la carta de Filemón, que como se va a dar cuenta, para en muchos libros es solo una página.
Si ya lo encontró, mire, revise, observe cómo está escrito la carta a Filemón. En la versión que usted ¿tiene título en la carta a Filemón? Sí, ¿verdad? Eso ya nos complica la lectura, porque querramos o no, se nos cruza cuando, por ejemplo, ¿no? En mi caso, eh, permítame leer. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les dé gracia y paz. Siempre, y antes de siempre, tengo acción de gracias y petición de Pablo. Así yo paso al texto siguiente, siempre doy gracias a Dios. Eso lo tengo encima y me corta la lectura. Pero bueno, obviamente, trato de no tomarlo en cuenta. Sigo leyendo. En mi caso, llego al verso 7 y antes del 8 tengo otro título. Sigo leyendo y en esta versión no tengo, pero en otra que uso, antes entre el 17 y el 20 tengo otro título. Y en el final tengo palabras finales, saludos finales. Entonces, esa forma de poder leerlo nos corta, nos interrumpe. ¿Qué hacemos? Una vez de leerlo, buscamos, como lo vamos entendiendo, el tema central. ¿De qué está hablando el libro de Filemón? Y probablemente saquemos muchas ideas. Tal vez hemos creído que el tema central es la conversión de un esclavo a la fe. Ah, sí. Onésimo se convierte, se hace cristiano y regresa siendo cristiano y vive como hermano en Cristo en la casa de Filemón. Probablemente pensamos que ese es el tema. Tal vez creemos que es un conflicto que existe. Es más, miren que algo interesante. En esta carta a Filemón no se denuncia, no se acusa, no se reclama, no dice nada a nadie sobre la esclavitud. Onésimo era el esclavo de Filemón y supuestamente Filemón era un creyente en Dios. Nadie lo denuncia, nadie lo acusa, nadie lo ataca. Se ve como normal. Si tomamos esto, y como en muchos otros textos, lo tomamos de manera literal, ¿no? Cuando a veces leemos un texto y literalmente lo repetimos. Por ejemplo, ¿no? Me dice un hermano la vez pasada, me consultaba, ¿por qué permiten que hoy en día en algunas iglesias hablen o participen las mujeres? Y Pablo dice a los corintios que la mujer calle en la congregación. Porque él explicaba que ese texto no se podía tomar literal. Él dice, pero la Biblia dice, sí, pero no se puede tomar literal. ¿Pero por qué no? Me decía. Porque ese texto, esa enseñanza, fue específicamente para un problema que sucedía en la iglesia de Corinto. No lo podemos aplicar hoy en día. Entonces, en este ejemplo, es similar. Si tomamos las cosas literales, entonces diríamos hoy en día, bueno, si alguien tiene en su casa esclavos, está bien, porque Pablo no dice que no, porque era un buen creyente Filemón y tenía un esclavo, y porque el esclavo se escapa igual, pues tan mal no lo habrá tratado, ¿no? Entonces, no podemos tomar de la Biblia textos literales y querer traerlos a nuestro tiempo. Hay que entender en el contexto de su época para qué se escribió, qué quiso decir. Y en ese contexto de Filemón, la esclavitud era parte del sistema de vida de aquel entonces. ¿Por qué? Porque nadie le iba a refutar. Se vivía de eso. El esclavo producía, le daba ganancias al amo, el amo invertía y se generaba todo un sistema económico. El esclavo vivía como esclavo, no se quejaba y nada porque le daban casa y le daban comida.
y le daban ropa. Antes que ser un mendigo en la calle, era mejor ser un esclavo. Entonces, el sistema social y económico lo permitía. Era común. Nadie lo denunciaba. Nadie pedía un cambio. Entonces, eso no lo podemos repetir en nuestro tiempo. De la misma manera, no podemos tomar textos y decir, ah, como era antes, tiene que ser ahora. Esto era para su época, porque tiene muchas cosas culturales, sociales, políticas, las escrituras bíblicas, que son para su tiempo. Y tenemos que saber cómo lo aplicamos también. Según este método, hablando en el Nuevo Testamento, ¿qué temas importantes o qué argumentos importantes hay en la carta a Filemón? La intercesión de Pablo, la petición a favor de un esclavo, la esclavitud como sistema social, la obediencia, una marca distintiva, la retribución como consecuencia de los actos, y la nueva comunidad de un esclavo. Y vamos a ponerle ahí hermano, y ahora lo vamos a explicar. Bien, miren, ¿qué encontramos primero? Fuera de los saludos, las despedidas. La actitud que tiene Pablo. Pablo decide interceder por un esclavo que se escapó. Pablo decide ser el intermediario. Pablo decide ser el, como le llaman hoy modernamente, el conciliador. Pone en medio del afectado y del que generó el problema para acercarlos. Intercede. No intercede de pedir, no intercede de ser un mediador, un puente. ¿Qué va a hacer él? Pide por un esclavo. Se interesa en la vida de un esclavo, de alguien que para la sociedad era el último estatus de la sociedad. El esclavo no tenía derechos, solo tenía obligaciones. El esclavo no tenía sueldo, solo tenía deberes que cumplir. Y el esclavo no tenía horarios, solo le correspondía servir a su amo. O sea que Pablo decía defenderlo para Onésimo en ese tiempo, wow, era lo más increíble y lo más extraordinario. Pablo decidió prestarme atención a mí, a alguien que no vale, a alguien que no importa, a alguien que es lo último de la sociedad. ¿Qué más encontramos? Como mencioné antes un poquito, que el concepto de esclavitud era normal, era parte del sistema económico en el que vivía y nadie lo iba a cuestionar. Quitar eso era desarmar la sociedad. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando gobernaba en Estados Unidos el presidente Obama, que decidió tener más acercamientos a los migrantes y darles la oportunidad que se involucren en la sociedad norteamericana, agilizarle más la documentación para que puedan trabajar. Si bien es cierto, fue un buen gesto, pero también era algo, en el buen sentido, necesario, porque los migrantes que viajan cumplen trabajos que el norteamericano no hace. El norteamericano no va a hacer conexiones de luz, el norteamericano no va a arreglar desagües, el norteamericano no va a arreglar plantas de agua, el norteamericano no va a arreglar lo que es tuberías y conexiones, el norteamericano no va a hacer trabajos de pintura, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo lo hace el conglomerado de latinos que migran. Entonces, al decirles no ingresen y no estén, no habría quien lo haga. Cuando cambió el gobierno y entró en el primer gobierno, el anterior, Donald Trump, él dijo, no quiero saber nada con él y los voy a sacar a todos. Pero él mismo tuvo que retroceder en su decisión, porque si hacía eso, el gran problema es, si saca a todos esos latinos, ¿quién va a hacer ese trabajo? Si el norteamericano no lo hace. Ahora mismo, su segundo gobierno está viendo cómo acomoda las cosas, porque quiere de todas maneras sacar
norteamericanos, no norteamericanos, entiende que algunos que está sacando son delincuentes, pero otros no. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué se da esto? Porque si bien es cierto, estos que emigran no son esclavos, pero cumplen una función necesaria en la sociedad norteamericana, que los mismos norteamericanos no lo hacen. Por ejemplo, me contaba una amiga que había viajado a Estados Unidos a los estudios de Universal, donde están varias representaciones de las películas y cosas que se han hecho. Y cuando uno llega, la persona que la atiende le habla en inglés, pero es un latino que trabaja allá. El personal de limpieza habla en inglés, pero son latinos. Los encargados de manejar las maquinarias y todo lo que hay adentro son latinos. Los jefes máximos son norteamericanos. El resto son latinos. Algunos donde no hay latinos, hay por ejemplo chinos, hay por ejemplo hindúes. Por ejemplo, hoy en día los los cuatro inventores que han ganado un premio internacional norteamericano, los cuatro son chinos, que emigraron de la China y les dieron nacionalidad. Entonces, si bien es cierto, no hay un sistema de esclavitud, pero hay un sistema social, económico, que si se corta, no podría funcionar el país. Así como funciona es de esa manera, funcionaba igual en el tiempo que Pablo trata de abogar por Onésimo. ¿Qué más encontramos allí? El concepto de la obediencia. Es interesante cuando Pablo en el verso 21 le pide a Filemón que lo reciba, porque él sabe que Filemón es el tipo de persona que hace eso y aún más. O sea, que era una persona obediente. Un concepto de no imponer algo, sino yo espero que lo hagas porque te conozco. El concepto de retribución como consecuencia de los actos. Pasó algo y se genera esto. Por ejemplo, él huyó y al haber huido se genera algo. ¿Qué se genera? La situación que se da ¿cómo se llama? Con Onésimo. Huyó, hay una consecuencia, pero voy a abogar para conseguir un resultado. También la idea de la nueva comunidad. Puse el concepto ahí a hermano, debí ponerlo entre comillas, porque si entendemos la enseñanza que tiene Filemón, primero, no había el concepto de cristianismo que nosotros tenemos. La idea de Filemón que tiene que aceptar de Pablo, cuando él le dice, se fue como esclavo, recíbele como hermano, no quiere decir lo que nosotros pensamos ahora, hermano, en Cristo. Quiere decir que sea esclavo, pero dale un trato familiar, ya no de esclavo, sino de familia. No quiere decir recíbele como hermano en Cristo porque se entregó a Cristo y se convirtió al Señor. No, no está hablando de ninguna conversión a Cristo. Lo que pasó con Onésimo es que él se da cuenta que lo que hizo estuvo mal, se equivocó, y Pablo lo hace entrar en reflexión. Pero, ¿por qué pide esto Pablo? Porque cuando un esclavo se escapaba, solo tenía dos opciones de futuro. Ser vendido a un precio regalado, porque si se enteraban y nadie quería comprárselo, porque obviamente temían que se escape. O sea, el dueño perdía dinero. Y lo más común, matarlo, quitarle la vida. Quiere decir que Filemón, si Pablo no aboga por él, tenía el derecho de matarlo a Onésimo. Y nadie lo iba a condenar, porque eso era parte del sistema social y económico en el que vivía. Bastante complicada la situación. Entonces Pablo aboga por él.
Es que te pido que lo recibas y le des un trato de familia, amable, amical. Por eso añade Pablo, pero si no te parece o no te es útil, dámelo. Yo me hago cargo de él. A mí sí me va a ser útil. ¿Qué está buscando Pablo? Que no lo maten, porque la ley de aquel entonces implicaba eso. Esclavo que se escapa, mátenlo, porque lo va a volver a hacer. Entonces, no es tan simple como vemos en la carta de Filemón. Tiene muchas cosas y muchas aristas que tienen que ver con el trato, los acuerdos, la restauración, la esclavitud, las opresiones sociales. ¿Cómo nos quejaríamos esta situación? Prólogo, del 1 al 3, intercesión de agradecimiento, porque Pablo intercede ante Dios para agradecer, del 4 al 7, intercesión por misericordia, es lo que él pide por Onésimo. Y 4, que es interesante, el verso 22. Dice, además de esto, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez entre ustedes como respuesta a su corazón. Intercede, ya no ante Dios, ni por alguien ante Filemón, ahora por él. ¿Qué pide? Hospitalidad. Recíbame cuando vaya. Verso 22. 25, epílogo 23 al 25. Fíjense, si tuviéramos divisiones en Filemón y nos hubiéramos guiado por las divisiones, probablemente tendríamos el 1 al 3, que es el prólogo. Del 4 al 7, del 4 al 8, tendríamos variantes, unos más, otros menos. Eh, del 8 al 21, en algunos casos, 22 sería de largo hasta el último y los últimos dos versículos estarían separados. Esta división está basada en lo que encontramos en el texto, sin títulos. Y esa es la idea. Entonces, para resumir y terminar la idea del método sintético, permítanme retroceder. ¿Qué busca el método sintético? El tema central del autor. El desarrollo del tema, cómo se va ejecutando y un bosquejo de contenido. Estos tres puntos determinan el método sintético. ¿Va a ser una investigación profunda? No. ¿Va a ser un análisis teológico tenso? Tampoco. Tampoco es que sea superficial, pero no es tan profundo. Vamos a tomar lo que más o menos se va viendo a simple vista. Tema central, desarrollo del tema, bosquejo de contenido. Ese es el método sintético. Para aquí, para esto que era la clase del sábado pasado, tenía una lección práctica, una tarea práctica para usar el método. Pero como tiene un poquito de este método, lo que vamos a ver hoy, entonces para hoy les voy a dejar la lección al final de clase, que va a ser la 4 y la 5 juntas. Sobre esto no vamos a hacer nada, pero vamos a tomar algunos puntos de acá que son importantes para unirlos al siguiente método. Entonces, la práctica de hoy va a ser práctica 4 y 5, por si es una sola. No van a haber dos. Eso quería explicarles. Otro punto que quería explicarles es el último día, la siguiente clase, vamos a trabajar un método que es más sencillo. Y la segunda parte de la clase del sábado que viene, si alguien faltó, avísenle, y si ustedes están, por favor, no falten. Vamos a tomar el texto que se va a trabajar para ustedes como trabajo final. Lo vamos a desarrollar e investigar en la clase, juntos. Y la tarea va a consistir en cómo esto se puede aplicar hoy. Les repito, la próxima clase vamos a trabajar el tema
que era para su trabajo final juntos, entre ustedes y yo. Vamos a ir investigando qué encontramos, qué hay, qué dice. Se va a poder tomar nota de todo lo que necesite. El trabajo final va a ser que todo lo que usted analizó y vimos acá en clase o lo que usted pueda seguir investigando, le sirva para que su trabajo sea cómo podemos aplicar de manera práctica hoy en día ese estudio que se va a hacer. Así que la investigación la vamos a hacer antes, la observación, la interpretación la vamos a hacer antes. Lo que usted va a tener que hacer es la aplicación. Ya se lo explicaré en su momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, algún aporte, alguna sugerencia? Si algo quieren saber de lo que vimos ahora, pregúntenme ahora porque en la siguiente parte entramos a otro método. Pastor, buenas noches. No, Una consulta, en la parte del bosquejo, ¿soy yo el que determina cuántos puntos tengo que, en este caso, distribuir digamos, todo el capítulo? sí, en base a cómo se está leyendo, por eso aconsejaba no guiarnos por los títulos que hay, voy viendo dónde se va dividiendo. ¿Qué criterio puedo usar? Y gracias por la pregunta. El criterio que puedo usar es siempre respetamos puntos gramaticales. Por ejemplo, si vamos a suponer que me dice, eh, y Jesús salió a caminar al costado del mar de Galilea y se detuvo frente a una barca, coma. Las multitudes venían, ahí me paro. Por poner un ejemplo de texto, ahí me paro. Porque si hay una coma es porque me está diciendo algo determinado hasta allí. Jesús caminaba, Jesús anduvo, fue, llegó a un lugar. De la misma manera es cuando leemos un párrafo completo, o un capítulo completo, o un libro. Voy leyendo y me detengo donde considero que acá puede parar. No necesariamente que ahí pare para que yo lo divida con un título. De repente ahí para porque lo que viene después pueden ser mis subtítulos. Entonces lo puedo seguir dividiendo. Un ejemplo sencillo de cómo podemos hacer esto en un texto. A ver, Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dice el texto. Ninguno que poniendo su mano en el arado para y mira hacia atrás para es apto para el reino de Dios. Tengo tres divisiones. Sencillo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Vamos a suponer que le queremos poner un título de lo que dice el texto. Nadie está excluido. O nadie tiene preferencia. Y mira hacia atrás. Vamos a suponer que es una pregunta. Cuidémonos con las distracciones. O dejemos de centrarnos en el pasado. Es apto para el reino de Dios. Nos autodesaprobamos. 3 puntos en un texto sencillo. Otro, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tengo una parte. Para que todo aquel que en él crea, segundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una, dos, tres. Otra forma de dividirlo. Entonces, me guío muchas veces por los puntos, por las comas. A veces hay textos que es de largo y termina todo el texto. No hay punto, no hay coma, nada. O si corto en la coma, me rompe la idea. Entonces a veces quedan así. Pero sí, las divisiones que hacemos va a depender de cómo nosotros lo vamos analizando.
Obviamente, en un capítulo no lo voy a hacer 10, 20 divisiones. Tengo que ser consciente y tener criterio para ver hasta dónde lo puedo dividir y cómo armo los bloques. Por eso ponemos el ejemplo de Filemón. Armamos los bloques. Tal vez las primeras veces dirán, bueno, me salió más o menos, no me salió igual. Bueno, no importa, pero practíquenlo. Y si quieren usar el método, porque no es complicado, es sencillo, comiencen. Comiencen con una de las epístolas del apóstol Juan, o como ahora, con Filemón. Comiencen con, de repente, primera o segunda de Pedro, que son más cortas. No agarren libros grandes. Digan, yo quiero hacer de Romanos. Son 16 capítulos y el tema de Romanos es bastante complicado porque tiene mucha teología. Entonces, tomen pequeños. Voy a hacer de Hechos. Son 28 capítulos. Más bien diga, ok, voy a tomar el capítulo 1, el 2 y el 3. Bueno, eso es diferente. Puedo agarrar el capítulo. Entonces puedo dividir el capítulo. Pues voy buscando de esa manera. Por ejemplo, quiero ver algo de los profetas y cómo era con el pueblo de Israel. Agarren profetas pequeños, que llaman profetas menores. Agarren a Habacuc, Sofonías, son pequeños. Ageo, Habacuc, Ageo tienen un capítulo. Pues, fácil, lo pueden ordenar. O agarren, por ejemplo, el libro de Ruth. Son cortos. Es más fácil poder leerlo todo y poder ir armándolos por bloques. Esa podría ser una manera que les pueda servir o les pueda ayudar. Ok. 9 en punto, por favor, regresamos, porque nos queda la última parte y tenemos que ver todo lo que es el método que vamos a entrar hoy día, que es el método crítico. ¿Ok? En punto a las 9, estamos de nuevo, por favor. Probablemente era una espada corta, que podía entrar en un cinto o algo pequeño. Por eso era, porque en medio de esa situación tenía que protegerse. Y era parte de. Si no, imagínense, le hubiera sacado y Jesús puede haber dicho, no, ¿cómo se te ocurre? Estás caminando conmigo, cosas con cosas violentas. No, que no lo denuncian ni lo demandan, porque no era nada inadecuado. Era parte de el mover en el que yo estaba. No era incorrecto. Tampoco es que lo avaló, pero simplemente no dijo nada. Entonces, en esa situación de tensión, de violencia, de presión, y como vienen todas estas personas que nos estamos dando cuenta ahora, obviamente, Simón al ver eso, sacó su espada. Digo, si estos vienen con espadas, con lanzas, y nosotros estamos desarmados, hay que defendernos. Una reacción natural, normal de cualquier persona. No para mirarlo y condenarlo, y como te contaba el caso de este mensaje, este predicador decía, ¿no? No, eso fue porque era un carnal y todavía vivía en el mundo y seguía usando armas de este mundo y no confiaba en el poder de Dios, con el poder de Cristo. No tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con que era un mal creyente. Tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Estas pequeñas diferencias nos amplían la idea y la visión de cómo entender el texto. ¿Algún comentario más acá antes de pasar? Bien, cuando hablamos del método crítico,
nos referimos a la palabra que viene del griego que significa crimen, que es juzgar. No juzgar de condenar, de señalar, sino juzgar de mirar para evaluar, sacar, descubrir, analizar. Se le llama crítica bíblica, cuando se usa este método, a la ciencia que busca, por medio de una detallada y cuidadosa encuesta, establecer las palabras exactas de los manuscritos originales de la Biblia, o evidencia externa que exista que hable de estos manuscritos, o versiones, citas que determinan fecha, paternidad literaria, quién lo escribió, valor histórico, y según se encuentra, o según lo podamos ver, se puede de esa manera juzgar de manera interna qué es lo que se está diciendo. Por eso el método crítico tiene que ver con esa acción de juzgar qué encontramos, no juzgar de condenar, sino juzgar de a ver qué descubrimos, escarbemos, saquemos lo que tiene adentro. Las ramas principales que tiene son dos. Las dos son importantes, que es la crítica baja y la crítica alta, o la baja crítica y la alta crítica, que también podríamos llamarlas crítica histórica y crítica textual. Y las dos son necesarias para entender y escarbar este estudio y este análisis al que vamos a tratar de introducirnos un poquito, pero voy a ser honesto, de manera superficial, porque hablar del método crítico es toda una clase. Así todos las 6 o 8 sesiones solo para hablar de método crítico, porque tiene muchas divisiones y muchas formas de aplicarlo. Vamos primero a la crítica textual. ¿Alguien, por favor, puede leer la explicación que tenemos en el párrafo? ¿Alguno de ustedes, por favor? Amén, profesor. Por favor. Ya. Es la que se encarga de verificar la exactitud del texto bíblico. Nuestra seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios se encuentra basada principalmente en la confianza de que el texto original no ha sufrido alteraciones al copiarse y traducirse. Miren, ¿qué nos dice? ¿Qué busca la idea de la crítica textual? Obviamente, hablamos específicamente del texto bíblico, porque se puede usar en cualquier otro artículo. En nuestro caso, hablamos del texto bíblico. Tenemos la seguridad, la certeza de que sí, ok, Dios dio la Biblia, inspiró y escribieron. Pero también tenemos que ser conscientes de que el texto original, del cual se sacaron las copias, no fue alterado. ¿Por qué? Porque de ninguno de los textos de la Biblia tenemos el texto original. Los textos originales del autor que escribió no los tenemos. Tenemos las copias de esos textos originales. Añado, ese es uno de los inconvenientes. No tenemos textos originales. Otro problema que se suma es que de las copias que tenemos, no existen dos copias que sean exactamente iguales. Unas dicen una manera y una cosa y otras dicen otra. Son distintas. Varían. Ahora, cuanto más copias hay, mayor es el número de diferencias encontradas. Un ejemplo sencillo. Teníamos copias del Evangelio de Juan. En 1945-48 encontraban los famosos rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, en los alrededores de las partes altas de las montañas. Unos beduinos que estaban
pastando ovejas, uno de los ovejas se escapó, se metió en una de esas cavernas, ellos entraron y encontraron unos recipientes altos, grandes, parecidos así a los aríbalos de los incas, pero eran largos. Ellos vieron, encontraron uno medio quebrado, lo rompieron, y fueron un montón de escritos enrollados. No sabían lo que habían encontrado, llamaron a las autoridades y descubrieron que eran escritos antiguos. Entre ellos, entre muchos de los escritos que habían, encontraron, por ejemplo, escritos del Evangelio de Juan, que no eran iguales a los que tenían, eran diferentes. Encontraron escritos de otros libros que corroboraban lo que decía, por ejemplo, Génesis. O sea, ahí en esos lugares encontraron copias del libro que no está en la Biblia, del el famoso libro de Enoch, y que citaba partes similares a las que tenemos en Génesis capítulo 6. Entonces, no eran iguales. Algunos eran libros de la Biblia, otros eran libros que contaban historias de la época. Entonces, se generan inconvenientes porque los que tienen que traducir tienen que ver varias copias que no son iguales. En la crítica textual eso es importante porque nos ayuda a descubrir lo que dice. Entonces, esos que ven la crítica textual, los eruditos, los biblistas, ¿qué hacen? Escudriñar todo el material, todo lo que les llega a sus manos, todo lo que ellos reciben, tienen que leerlo, leerlo y revisarlo. Así como nosotros vimos al inicio, 3 palabritas, y encontramos una serie de sinónimos, una serie de explicaciones. Imagínense encontrar 3, 4, vamos a poner un ejemplo, 3, 4, 5 copias del Evangelio de Juan. ¿Cuál tomamos para traducir? Y si de las 4, 3 son distintas y una se parece a la quinta, ¿cuál seguimos? Hay que ir tomando un poquito de cada uno y ver qué es lo que quisieron decir. Lo segundo que hay que hacer es descubrir errores, porque puede darse que se cree que el autor es tal y descubren que no era. Hace años decían que el autor de Job se llamaba Job, y el autor de Job no sabemos quién es. No, no hay ninguna referencia, no hay ningún lugar que diga cuál es el autor. Es más, se nos ha dicho por años que el autor de Génesis y Éxodo fue Moisés. Pero ahora se sabe que Moisés no pudo haber escrito el Éxodo porque el Éxodo se escribió cuando se iban a ir en cautiverio, con los 70 años del exilio. Se escribe para mostrarles a ellos lo que Dios había hecho y por qué tenían que creer en Dios habiendo vivido como esclavos 70 años. Entonces, ya sabemos hoy en día que como referencia se pone a Moisés, pero no le escribió Moisés, no fue. De las investigaciones que se han hecho se sabe que no fue, pero quedó ahí, eso de Moisés, pero no fue así. Y así con un montón de libros que se han ido investigando y descubriendo quién era el escritor bíblico. Otro punto importante es que los eruditos saben y tienen la posibilidad de, cuando hay muchas diferencias, de llegar a un 95% de que el texto que están tomando se acerca al original. O sea, no es que, bueno, no parece, le ponemos cualquier cosa, ahora no, porque hay muchas evidencias y formas que se puede hacer. Antiguamente ya tomamos uno y de ese uno hacemos. Es más, muchas de las Biblias que tenemos en castellano no fueron traducidas del original, fueron traducidas de otra traducción. Las primeras Reina Valera no fueron traducidas del original. Las primeras Reina Valera fueron traducidas de la primera Biblia que se tradujo, que era la Biblia del Oso, hace muchísimos siglos. Otras versiones en castellano no se tradujeron del original, se tradujeron de la Biblia King James, que es la versión que se utiliza en inglés. En el tiempo, por ejemplo, cuando se da el inicio del protestantismo con Martín Lutero, se utilizaba la Biblia en latín. Y el latín era que había sido traducido de otra versión. Y Martín Lutero se da el trabajo de traducirla por primera vez
al alemán. Entonces, es bueno saber todo esto de la crítica textual para saber qué leemos y cómo nos acercamos. Trabajar empleando los métodos de la crítica textual, o sea, es fundamental saber aceptar como un hecho que se posee el texto correcto. O sea, esto nosotros, si no somos biblistas, no podemos hacer esta investigación. Pero parece biblistas que han hecho este trabajo. Por ejemplo, ¿quién hace esto? La Sociedad Bíblica Peruana. Y que hay muchos conocidos traducen, que trabajan para la Sociedad Bíblica, no solo latinoamericanos, sino de otros países, y que conocen, y se interpretan, y leen. Nosotros no tenemos los medios, ok, busco, a ver qué dice, cómo es. No busco a alguien que pueda traducir y pueda enseñar una doctrina personal, lo que piensa. No, me voy a la interpretación inicial del texto. Pero no es que busquemos comentarios bíblicos, a ver qué dice el comentario del Deuteronomio del escritor tal. No, no, a eso no nos referimos. Nos referimos a buscar textos que interpretan de hermenéutica, de exégesis, de análisis de texto por biblistas, no por cualquier persona, para conocer las líneas dentro de la preparación teológica. Hay teología bíblica y teología. La teología bíblica tiene que ver todo lo que es con análisis de texto, con hermenéutica, interpretación de los textos y conocimiento de idiomas, griego y hebreo. Quienes te van a dedicar a esto, bueno, conocen algo de arameo. Dentro de la línea teológica, la otra es estudio, es todo lo que tiene que ver con teología y cómo entendemos lo que Dios dice. Y dentro de este campo está la teología pastoral. Cómo esto lo llevamos a la práctica. ¿Qué más tenemos que entender cuando vemos la crítica histórica? Que el texto se hace en relación, tenemos que buscar la paternidad literaria. Humanamente, pues sabemos que es Dios quien inspiró, pero humanamente, ¿quién es el autor? Dos, ¿en qué fecha se escribió? Tres, ¿qué es lo que dice el mensaje? ¿Qué muestra y presenta el mensaje? La veracidad, la unidad que tiene, o sea, cómo está armado. Hay una estructura, como mencionamos antes en Job, está en prosa y poesía, como por ejemplo los evangelios, está en método narrativo. Por ejemplo, en Apocalipsis, está en literatura apocalíptica. Ver qué dice, qué es lo que anuncia. Para trabajar en la crítica textual se necesitan, como lo expliqué hace un ratito, conocimientos de griego, hebreo y arameo. Sin embargo, para el curso lo vamos a resumir en un proceso pequeño y tiene que ver con investigaciones que nos lleven a entender estos puntos. Uno, paternidad literaria. ¿Quién fue el autor? Determinar quién fue el autor en algunos casos va a ser muy fácil, porque evidentemente a veces dicen, ¿no? Yo fulano de tal, ya está, listo, ya sabemos quién fue. Pero en otros casos no. En otros casos abrimos, por ejemplo, y no vamos a encontrar quién fue. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Primera Timoteo, permítame leer, dice,
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, de Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en este soy y desordenaras algunos supuestos maestros que dejen de enseñar falsas doctrinas. Si nosotros leemos a simple vista, entonces vemos que ya está, a Timoteo le está escribiendo Pablo. Pero tenemos que ver las fechas, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Cómo nos ubican las fechas. Según las fechas, cuando se escriben primera y segunda Timoteo, Pablo ya había muerto. Pero entonces, ¿cómo acá nos dice Pablo? Primero, es casi seguro que de escribir que de su propia mano, Pablo no escribió ninguna carta. Sí, yo sé que estarán diciendo, no, no puede ser. O sea, Pablo no agarró papel y lápiz y él escribió. No, el que escribía era su secretario. Pablo le decía lo que había que escribir. Es más, dice una de las epístolas que él manda, y el saludo es de mi propia mano. Porque él no escribía, escribía su asistente, su escriba, su secretario, su discípulo. Entonces, por eso dice en la carta, el saludo es de mi propia mano. Entonces, este pedacito para de saludarte, yo lo escribí. Lo anterior lo escribió él. Ese es un punto. Segundo punto. Cuando se escribe primero y segundo Timoteo, según las fechas que uno va ordenando, Pablo había muerto. Entonces, ¿por qué dice Pablo? Dice Pablo porque eso se llama en exégesis, en hermenéutica, es escritura pseudoepígrafa. La escritura pseudoepígrafa quiere decir, vamos a poner un ejemplo, supongamos que es Asensio. Que Asensio es el que ha estado escribiendo y mandó todas las cartas, y yo sigo su secretario. Entonces yo escribo, y con la autorización de él, con el permiso de él, y porque era normal en la época, sé lo que él deseaba, pero Asensio ya no está. Entonces yo escribo y tomo el nombre de Asensio, y pongo, yo Asensio, quiero decirles a ustedes, a la iglesia que está, vamos a suponer, en Cañete, que perseveren en la fe y que no se olviden de los necesitados. Y vamos a poner que el pastor que está allá se llama Nemesio. Y a vos, Nemesio, te hago recordar que juntos hemos caminado, que cuide a los más débiles. No es que yo estoy mintiendo y que Nemesio me cree mi mentira. No, Nemesio sabe que yo estoy tomando el nombre de Asensio, porque ese tipo de literatura era común. No era que era un engaño, era común en la época. Entonces, primero y segundo Timoteo y Tito, que son las últimas cartas que tenemos de Pablo, él no las escribió. Ya estaba muerto. Ha sido su secretario, su asistente, quien caminó o anduvo con él. Ahora eso no nos cambia en nada lo que dice el texto. No importa si le escribió él o no. Tiene enseñanza y las enseñanzas nos sirven. Es más, por años, también hace años atrás se decía, ¿no? Que no decía, pero Hebreos le escribió Pablo. Y ya se sabe ahora que no escribió Pablo. Ya por todo el estilo que tiene Hebreos, Pablo no escribió. Hebreos no lo escribe él. Los términos, las palabras, los enfoques que plantea no son paulistas. Entonces tenemos las otras opciones. Fue Apolo, fue Bernabé, y para algunos otros fue Sila. La mayoría de especialistas se inclinan a que probablemente fue Apolo. Entonces, es importante determinar el autor. No porque va a cambiar el escrito, sino porque nos enfoca cuál es la perspectiva que tiene, cuál es la idea que quiere.
Lo segundo que es importante es el destinatario, que es ¿a quién va escrito? ¿Para quién va? ¿A quién se dirige? Por ejemplo, sabemos en el Evangelio de Mateo que Mateo le escribe a judíos que habían seguido, que conocían las enseñanzas de Jesús. Sabemos que Lucas, que era de ascendencia griega, le escribe a griegos, que era diferente. Hay públicos distintos. ¿En qué nos ayuda saber el destinatario? ¿A quién se escribe? Porque sabiendo a quién se escribe, vamos a saber qué es lo que quiso decir. Si la idea de Mateo es escribirle a judíos, entonces vamos a entender por qué muchos de estos temas tienen que ver con ley, con cumplimiento, con legalismo, porque eso es lo que ellos habían aprendido. Y vemos por otro lado por qué Lucas tiene principios y enseñanzas que los demás no dicen, porque su concepto era diferente por el hecho de ser de ascendencia griega. Tercero, el lugar en donde se escribió. El lugar nos va a ayudar muchísimo para saber que es donde se escribió, qué contexto era en el que se encontraba. No era lo mismo si Pablo escribía estando preso o si Pablo escribía caminando por la ciudad. No, no es lo mismo. No es lo mismo saber que Génesis se escribió en las épocas en que el pueblo regresa del cautiverio, en esclavitud, habiendo sufrido y ahora son libres y vienen y tienen que descubrir las escrituras y se empiezan a revelar y escribir Génesis, diciendo, miren, ustedes que han vivido como esclavos, ustedes que han perdido una generación, este es nuestro Dios. ¿Ven? Esto hizo nuestro Dios, como afirmar su fecha, cuándo se escribió. Sabiendo dónde, podemos inclinarnos a ver en qué fecha fue. Sabiendo la fecha, por eso le citaba el ejemplo de Timoteo. Ya estaba fuera del tiempo de Pablo. Con esto se sabe, por ejemplo, que uno de los libros más antiguos ha sido el libro de Job. Y uno de los últimos en escribir o ha sido las epístolas de Juan o el Apocalipsis. Para algunos, que están investigando todavía, lo último en escribir fueron las epístolas. Para otros, lo último en escribir fue el Apocalipsis, entre el año 90 y el año 99. ¿Y el propósito? ¿Cuál era el objetivo del autor? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Por qué escribió eso? Como veíamos antes en Filemón. ¿Qué quiso decir Filemón? ¿Por qué habló perdón, Pablo? ¿Por qué habló de Filemón? ¿Por qué habló menciona que era esclavo? Que Onésimo se escapa de recibirlo. ¿Qué quiso transmitir? Esa nueva vida en comunidad, ¿verdad? Entre el esclavo y el amo. Dense un trato diferente. Sigan con el sistema de esclavitud, pero cambien el trato, cambien las actitudes. No podemos ir contra el sistema, porque así eso se vivía, pero ustedes sí pueden cambiar su forma de ser, su forma de vivir. ¿Cuál era el objetivo del autor? Vamos a lo primero, la paternidad literaria. ¿Quién fue el autor? Es necesario depender de las evidencias que encontramos dentro y fuera del texto. Estas reciben el nombre de evidencias internas y las que están fuera, externas. En algunos casos, la evidencia sobre quién haya sido el escritor es profunda, clarísima. En otras, muy difícil. Entonces, en ese tipo de estudio, el crítico, sí necesitamos de otras herramientas. En los otros métodos decimos no ver comentarios, no ver análisis, no ver nada, solo meternos en el texto. Pero en este método sí es necesario investigar qué dicen los biblistas, qué dice el biblista tal, qué dice el análisis de texto tal. Porque obviamente no tenemos todo ese conocimiento.
Con este fin, se debe leer el libro buscando referencias directas o indirectas al escritor. Buscar esas evidencias externas que nos van a ayudar a entender. Si no las tenemos, busquemos que ellos estén investigados. Aquellos que realmente saben, que tienen no comentarios, como dice, sino explicaciones e interpretaciones de cómo se escribió y se lee el texto. Repito, ¿qué tienen que buscar? Comentarios hermenéuticos, perdón, interpretaciones hermenéuticas, libros de especialistas en exégesis bíblica, de palabras, de términos, de párrafos. Si quieren saber algunas palabras, algunos términos que se pueden traducir del griego al castellano, al español, que nos puedan servir, como veíamos, ancianos, maestros de la ley, hay muchos otros que nos sirvan para comprenderlo. Dos, destinatario. ¿A quién se escribió? En ocasiones es fácil determinar el destinatario. Lo dice simplemente. Por ejemplo, primero los Corintios 1:2. Fíjense. Dice primero los Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿A quién escribió? A los Corintios. Y como dije antes, cuando acá menciona a la iglesia de Dios que está en Corinto, no está hablando de grandes templos, de mega iglesias o de coliseos. Está hablando de grupos reunidos en casa. Cuando leamos iglesia, quitémonos ese concepto. No está hablando de iglesias como las de hoy, que no está mal que hayan iglesias que han crecido, pero esa no es la idea del texto. No se refiere a eso. Acá son grupos que se reúnen, eclesía, grupos que se reúnen, pequeños, y que habían varios en diferentes lugares. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de Gálatas, existe la controversia de que si fue dirigida a la iglesia del norte o del sur de Gálatas. Pues se dice a los Gálatas. Y prefieren cualquiera de los dos, porque tanto al norte como al sur de Galacia hay diferentes grupos. En Efesios se presenta la dificultad textual de la palabra Efesios, que no aparece en los escritos más antiguos. Y acá sí es un problema. En los últimos escritos, no últimos de nosotros, sino últimos de aquellos siglos, habla a Efesios, pero en los más antiguos, en ninguno menciona Efesios. Menciona que es la carta escrita a la iglesia, pero no dice de dónde. Se ha quedado como el término Efesios, pero no hay la seguridad que haya sido escrita para ellos. En Santiago, el lector deberá decidir a quiénes se refiere. Él dice Santiago que escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Habría que ver en qué contexto escribe Santiago y a qué se refiere. ¿Qué habla de la dispersión? Bueno, puede ser judíos que han sido perseguidos. Pero ¿qué habla de 12 tribus? Obviamente no es el Antiguo Testamento. ¿A qué grupo se refiere? Uno, dos. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran esas 12 tribus? ¿Por qué específicamente escribirle a las 12 tribus de dispersión? No está claro y Santiago mismo no lo aclara. Un punto más. Con frecuencia en todo libro, no se hace alusión a ningún destinatario en particular. Es más bien nosotros que nos encargamos a leer e investigar que tenemos que ir descubriendo a quién ir a dirigir.
No va a decir, esto va dirigido a todo el lugar. No, no dice así. Aunque más o menos por ahí interpretarlo. Por ejemplo, para muchos, cuando se lee Apocalipsis, el mensaje de la iglesia de Esmirna va a la iglesia de Esmirna. El de la Odisea, el de Filadelfia, cada uno. Pero ¿y el resto? ¿A quién fue? No nos dice. Es más, nos dice que fue dirigido a los cristianos que se reunían en tal lugar. Tampoco. Probablemente fue dirigido a los judíos que tenían acercamiento al cristianismo. En ese tiempo pueden haber sido helenistas, judíos que habían adoptado la nacionalidad y la vivencia griega, o habían nacido en ese ambiente, o tenían la residencia. El lugar en donde pocos libros de la Biblia mencionan dónde fueron escritos. O sea, el destinatario a veces podemos encontrar algo, pero de dónde se escribió el libro es bastante complicado. En este asunto de carácter técnico, lo cual no nos va a afectar en nada, no sabemos dónde se escribió, no es complicado. Sin embargo, saberlo nos va a ayudar a comprender el libro. Escribió de tal lugar a tal lugar, yo entiendo por qué. De no ser posible determinar, al estudiar sus páginas, podemos consultar libros de otros que ya investigar, como lo que decía, la fecha. Acá tenemos el cuándo está escrito. Las fechas que se escribieron en los libros de la Biblia sí son de importancia estratégica y están íntimamente ligadas al problema del autor. Y vamos a ver por qué. Conviene establecer aproximadamente el año en que el autor escribió el libro. Muchas veces el mismo texto nos da acercamientos, pero no siempre. Vamos a un ejemplo. El doctor Walter Dannett, que es un biblista, encuentra la fecha que Pablo escribe la carta a Colosenses. Y fíjense lo que él hace. Después del arresto de Pablo en Jerusalén, al fin de su tercer viaje misionero, Hechos 21, 30 al 36. Vamos a buscarlo, ¿sí? Hechos 21, 30 al 36. Si alguien lo encuentra, por favor, lo podría leer. Hechos 21, 30 al 36. Alguien, por favor, vaya buscando Hechos 28, 30 y 31. Otro de ustedes, por favor, busque Colosenses 1, 8 y 2, 4. ¿Quién tiene Hechos 21, 30 al 36, por favor? Profe, Hechos 21, 30 al 36. Perfecto. Ah, ¿lo leo? Sí, por favor. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y cinturiones, cerró a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar
con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierta a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Ok. Fíjense esta situación, no solo que es complicada o difícil, sino que nos dice que uno, el arresto que hizo Pablo en Jerusalén, ya se terminó el viaje que él iba a hacer y algo va a suceder. Es llevado a Cesarea, de allí es llevado a Roma, son tiempos que se van dando, vamos entendiendo qué sucede, transcurre un tiempo, por lo tanto hay fechas. Estando en Roma, ¿quién tiene, por favor, Hechos 28, 30 y 31? Hechos 28, 30 y Yo 31. lo leo, pastor. Por favor. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía de todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ok, gracias. Primero, lo arrestan en Jerusalén, lo meten en la celda de, como diríamos hoy, tipo carceleta, podría decir así. De ahí es llevado a Cesarea. De ahí él pide que le lleven a Roma, es llevado a Roma y el pasaje que vamos a ver se encuentra en Roma. Todos estos momentos tienen fecha, obviamente acá no están, pero si los vamos viendo en la historia, obviamente que tiene fecha. Dice que Epafras vino a verlo desde Coloso para informarle sobre las condiciones de la iglesia. ¿Quién tiene Colosenses 1:8 y Colosenses 2:4? Colosenses 1:8 1:8, dice, y después 2:4. Él nos contó del amor que ustedes tienen gracias al Espíritu Santo. ¿Ok? Y 2:4, por favor. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Ok. Primero, es arrestado, lo llevan a Cesarea, pasa por Roma, de Roma él sigue, digamos, ¿no? Tipo, ¿cómo se pone el ejemplo? Arresto domiciliario, lo podían visitar, él podía hablar, pero no podía salir. Vivía en una vivienda, tenía como una casa, eh, le alquilaban la casa, o perdón, alquilaba la casa, perdón, se pagaba por esa vivienda, pero él no podía salir. Ahí venían a verlo. Se entera con los que iban y venían, que lo venían a ver, qué pasaba en Colosas, qué sucedía en la iglesia. Entonces, en todo este proceso, nos dice el doctor Walter Dani, si la fecha de la prisión en Roma es entre los años 60 al 62 y Epafras lo viene a ver en ese lapso, entonces la fecha de la carta a los colosenses puede fijarse alrededor de entre el año 60 y 61. Más o menos así se puede sacar fecha, entendiendo cuándo se dio las situaciones de Pablo. Es una forma de más o menos ubicarnos y entender, bueno, ok, más o menos. Como eso estudia a veces nosotros, o a veces como estudiantes, no hay la posibilidad de sentarme y buscar a ver esta fecha que coincide con la otra. Para eso hay estudios de biblistas, de estudiosos que ya lo hicieron. Pues en ese caso sí, podemos ir y ver cuándo es esta fecha. Tal fecha. Pero no agarrar cualquiera, sino aquellos que realmente sí conocen.
que realmente son biblistas. No es que, bueno, es uno que sabe teología. No, no. Son biblistas. Han investigado, tienen las fuentes. No están repitiendo lo que otros le dicen. 5. Aquí es ver el objetivo. O sea, ¿qué hizo decida? ¿A dónde apunta? Esta es la última parte de los 5 puntos. Nos interesa descubrir el propósito que el autor haya tenido al escribir el libro. ¿Por qué lo quiso escribir? Fíjense. Vamos a primero a los Corintios, para que tengan otro ejemplo. Primero a los Corintios, capítulo 1. Del verso 10 en adelante, yo se los leo. 1:10 en primero de los Corintios dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Aquí nos está diciendo cuál es el objetivo de este Pablo. Con lo que leímos, a simple vista, díganme ustedes, ¿qué pasaba en la iglesia? Si no lo entendieron, léanlo. Según lo que Pablo dice, y él escribe, ¿qué pasa en la iglesia? Hola, ¿están ahí? Divisiones. Ok, ¿pero por qué? ¿No eran creyentes? ¿Qué pasaba? Si tenemos una contextualización, hermano, lo mismo que pasa hoy en nuestro tiempo. Pastor, disculpe. Sí, adelante, Guillermo. Entonces, podríamos decir que está pasando igual hoy en día, porque a veces, como veo en redes sociales a este, ¿cómo se llama? Sacerdote, no sé si usted ha visto, Luis Toro, él dice, no, yo soy sacerdote de los que provienen del clan de Melquisedec. Ujú, Yo no soy ¿cómo se llama? De los judíos, tampoco soy de los que vienen del otro clan de los israelitas. Yo soy ujú. Yo soy el que desciende del clan de Melquisedec. Él se autodenomina el descendiente de Melquisedec. Pero Ok, yo creo que en ese sentido Melquisedec estaba, no sé si era no. Apareció una sola vez en la Biblia, después no se apareció nunca más. Y no sé si a él se le atribuiría ese término descendiente de Melquisedec, no sé si sería adecuado. Y eso creo que estaríamos tocando también ese tema. ¿no? Tenemos tremendo título que se buscó. Si se dan cuenta, hoy en día, este es un ejemplo, Guillermo, gracias. Pero hay muchos, hermanos. ¿Cuántas veces se da en que en lugar de centrarnos en, está de más decir en Cristo, porque somos cristianos, pero de centrarnos en los principios que dejó Jesús? ¿Y cuáles son? Los necesitados, los pobres, los que viven mal, los que andan perdidos. ¿Cuál es el objetivo hoy en día? ¿Acaso no pasa lo mismo en la iglesia? No, yo soy de la denominación tal. No, yo soy del pastor tal. No, yo sigo el evangelista tal. No, yo le creo al profeta ahí. No, nosotros hemos recibido la unción del apóstol. No, nosotros tenemos la cobertura del patriarca tal. ¿Sabían que ahora ya no es profeta, pastor ni apóstol?
Ahora es padre espiritual. ¿Han escuchado? En muchos canales de televisión, de disque programas evangélicos. Ahora hay padre espiritual. Cariñosamente es un patriarca. ¿Dónde está eso, hermano? Y preguntan, vamos a supongamos, ¿no? Si fuera en tu caso, Guillermo, préstame tu nombre. Dicen, "Y Guillermo, ¿dónde estás?" Y él dice, yo estoy en la iglesia, voy a inventar un nombre. Yo estoy en la iglesia, los amorosos del Señor. Ok. ¿Y quién tiene la cobertura? Cobertura, ¿qué es eso? Eso no existe. Eso es lo que pasa en Corinto. Y a mí Cefas. No, a mí Cristo. No, yo soy de Pablo. Es lo mismo. Por eso va a decir más adelante, yo sembré, Apolo lo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué andan buscando gente? Es lo que le está diciendo. Y la gravedad, hermano, la gravedad a la que llega la iglesia de Corinto es horrorosa. Espeluznante. Había tanta divergencia, tanto problema, que discriminaban a los niños, discriminaban y maltrataban a las mujeres. Y la cena del Señor, la famosa mesa del Señor, la Santa Cena, la Eucaristía, como dicen también las otras evangélicas, hermanos, no era otra cosa que borrachera y orgías sexuales. Era un horror. Pablo les escribe a estos que viven, ¿qué están haciendo? ¿A quién están sirviendo? Y a veces el mismo ha caído la iglesia. No, yo tengo la cobertura del apóstol tal. No, yo soy discípulo del líder X. No, yo soy hijo espiritual del apóstol de tal lugar. Como si la persona me diera el nivel, el realce o el prestigio. Es triste, de verdad. Por eso acá, ¿por qué escribe Pablo? Porque había división, habían torcido, seguían a hombres, habían perdido el enfoque de la misión, que eran las personas. En el caso del Evangelio de Lucas, no es difícil hacerlo, ya que el autor mismo lo dice. Él da el objetivo. Él, él está escribiendo a un tal Teófilo. Y le escribe a él porque es importante que ese Teófilo sepa lo que tiene que enseñar. Entonces, es para él. Y lo dice bien claro. A ti, excelentísimo Teófilo, te escribo con el fin de tal, tal y tal. Un ratito que voy a cargar la batería. Entonces, en Lucas es sencillo, no es complicado. En la Epístola a los Gálatas, el apóstol principia en el 1:6 diciendo que es su sorpresa de que tantos se hayan alejado de Cristo, queriendo decirles que su objetivo es corregir otra vez desviación doctrinal, en Gálatas 1:6. Otros libros parece haberse escrito principalmente como un archivo histórico para tener información, tener datos y guardarlo para que más adelante se pueda hablar y se tenga como referencia. Bien, nuestra última parte. Les explico. Dije al inicio, tenemos práctica 4 y 5 juntas, no es que son dos, es una sola, que las pongo 4 y 5 para que no quede que falta una y viene la otra. La 4 no la vamos a hacer porque es muy similar a lo que había que trabajar. 4 y 5 es esta. Y es lo siguiente, vamos a investigar las siguientes áreas en el libro de Judas, porque es corto y va a ser más fácil y no un libro completo va a demorar mucho. ¿Qué van a tener que buscar? La paternidad literaria, quién fue el autor del libro, el destinatario, a quién escribió, el lugar en donde se escribió,
la fecha, más o menos cuándo se escribió, siempre son aproximaciones. El propósito, ¿cuál fue el objetivo del autor para escribir esto? Y lo que más me interesa, que es importante en este estudio, aplicar este libro a 2 situaciones específicas actuales. Una vez que responden las preguntas de arriba, no tiene que ser un trabajo amplísimo, con un pequeño párrafo abajo suficiente, hermano. En una hoja, media página entra todo. No se preocupen por hacer un montón de cosas. No quiero eso. Quiero que tengan, que lo puedan resumir, que sean sintéticos, como dijimos, y tengan el panorama del libro de Judas. Lo que sí me importa y que es clave es que una vez que respondan las 5 preguntas, pongan 2 situaciones específicas que se podría aplicar lo que dice el Evangelio de Judas. O sea, por ejemplo, que estuviéramos leyendo Mateo y me dijeran al final, bueno, lo que está diciendo el Señor es que hablemos las buenas nuevas. Eso es muy genérico, algo específico. Por ejemplo, ¿no? Digo, que hablemos las buenas nuevas a personas con discapacidad. Eso sería como aquellos enfermos de la época, hoy en día sería estos que no son considerados y desplazados. Ok, una idea práctica. Ya, según el Evangelio de Judas, lo que hable y a donde apunta, perdón, la carta de Judas a donde apunta, 2 situaciones específicas. Esto se podría aplicar así en esta situación y en esta otra así. Esa es la tarea que va a abarcar la nota 4 y 5. Y lo que dije lo último para terminar, la semana que viene avanzamos un método y el resto que nos queda de clase, vamos a trabajar el texto que es para su trabajo final. Todo lo vamos a trabajar en clase. Lo que ustedes van a tener que hacer es con todo lo que trabajemos en clase, en su trabajo final, lo que hacen es poner ideas prácticas de cómo aplicarlo. Ahora, céntrense en esta tarea. Gracias por el tiempo de más, por el inconveniente que tuve, perdón, la semana pasada. Nos vemos el sábado que viene. Tenemos la última sesión. Terminen sus tareas, saben que sus tareas tienen nota y yo tengo que pasar notas. Después de la semana que viene, del trabajo que hacemos, les voy a dar 1 o 2 días. El trabajo es sencillo para que entreguen y yo tengo que pasar notas. Que tengan un lindo fin de semana, que Dios los bendiga en lo que tengan que hacer, que mañana tengan un lindo servicio donde estén, a donde vayan. Que Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Un placer a ustedes también. Gracias por estar y sus aportes. Bendiciones, pastor. Hasta la próxima semana. Bendiciones, hermanos. Los bendiga.